Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que nos ayudará a comprender qué es lo que se interpreta cuando se tiende a decir o a comentar, de hecho es parte de la opinión pública venezolana, que el gobierno venezolano regala petróleo a otros países como por ejemplo Cuba, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y es que durante un largo tiempo en la opinión pública venezolana, la matriz de opinión de los venezolanos ha sido en materia de política petrolera, en materia de petróleo en general, que el gobierno venezolano le regala petróleo, escuchen bien, le regala petróleo a otros países de la región, como por ejemplo Cuba, Ecuador, Argentina, Bolivia, los que ya mencioné, debido a afinidades ideológicas. Pero eso es algo que iremos desglosando más adelante en esta nota. Primero hay que poner la situación en contexto para comprender o llegar a entender qué es lo que se interpreta cuando se dice que el gobierno venezolano regala petróleo, y para entender o saber si realmente es así. ¿Realmente el gobierno venezolano le regala petróleo a otros países? Esto hay que desarrollarlo. Empecemos por señalar que el gobierno venezolano forma parte de una alianza regional, una alianza latinoamericana en materia de integración económica, en la que el petróleo juega un papel fundamental para dicha integración, llamada Petrocaribe, una alianza, una organización llamada Petrocaribe que forma parte o está constituida por la alianza de países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, países que son muy afines, tanto en materia de petróleo como en ideologías políticas con el gobierno venezolano. Ya explicaré por qué. Petrocaribe es una manera mediante la cual Venezuela hace transferencias de petróleo a los miembros. Esto fue señalado por un experto en economía que fue entrevistado por Xavier Serviá, conductor del programa CNN Dinero de la cadena CNN en español. Entonces, también llegó a acotar que el gobierno venezolano, Venezuela, no recibe pago en efectivo por esas transferencias, es decir, por el envío de petróleo a esos países. También los envíos de petróleo han venido cayendo, y 55.000 barriles son los que se entregan diariamente a Cuba. A Cuba el gobierno venezolano le entrega 55.000 barriles diarios de petróleo. En el pasado eran 100.000 barriles cuando Chávez estaba en el poder. 12.000 barriles diarios de petróleo se le entregan a República Dominicana. Y es que también el envío de petróleo de Venezuela a otros países le ha representado, escuchen bien, un gasto de 50.000 millones de dólares al gobierno venezolano. Repito, el gasto que ha tenido o lo que le ha representado en gastos al gobierno venezolano a Venezuela, ese envío de petróleo a otros países, es de 50.000 millones de dólares, una cantidad exorbitante. Menos petróleo regalado significa exportar y vender en el mercado. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando nos hacemos la pregunta de cómo afecta esto al país y cómo hacer para que ese petróleo deje de ser enviado a otros países y tenga resultados positivos en la economía venezolana. También tocaré ese punto. Y al final del programa, Xavier Serviá comentó lo siguiente: siempre hay que cuidar primero a los de casa, después a los demás. Comentado por Xavier Serviá. Ahora, la primera pregunta que nos viene a la mente con respecto a este tema es si realmente Venezuela le regala petróleo a otros países. Una vez, Elías Jagua, en aquel tiempo ministro para Relaciones Exteriores, hoy en día encargado de las comunas por parte del gobierno venezolano, explicó que los países que forman parte de la Alianza Energética Petrocaribe cancelan el petróleo venezolano a precio internacional, sin descuentos. Cito: lo único preferencial en estos acuerdos es la forma de pago, dijo Jagua. Es un miércoles hace tiempo, el 18 de noviembre, mejor dicho, de 2014, durante una entrevista radial en la que ofreció un balance sobre la segunda cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y la Alianza Energética Petrocaribe, que fue realizada un día antes de ese 18 de diciembre en Caracas, la capital venezolana. Cada uno de estos países paga en efectivo diariamente o en el tiempo establecido la mitad de los barriles de petróleo al precio internacional que esté el barril ese día.
Luego la otra mitad es un crédito que se paga a largo plazo con intereses preferenciales de cerca de 4% que también pueden ser cancelados en efectivo o con bienes y servicios, añadió el para aquel entonces ministro venezolano para Relaciones Exteriores. Explico, lo que Jagua quiso decir aquí es que sí, Venezuela le envía petróleo a otros países, pero no gratuitamente. Este petróleo es comprado, pagado en efectivo diariamente por esos países en el tiempo establecido, ya que la mitad de esos barriles de petróleo que Venezuela le envía a esos países, estos países tienen que cancelar esa factura petrolera al precio internacional, es decir, al precio de la cesta petrolera en la que se ubique el barril de petróleo ese día, el precio de la cesta OPEP, que es de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Luego la otra mitad de la factura, ese es el 50%, el primer 50%, el otro 50%, es decir, la otra mitad, es un crédito que se paga a largo plazo, es decir, en un periodo de tiempo relativamente largo, con intereses preferenciales. Los intereses es el tiempo que se acumula por la cantidad de dinero que se debe pagar por el tiempo que adquiriendo dicho préstamo. Intereses del 4%, es decir, tienen que pagar intereses preferenciales de cerca de un 4%. Este 4%, los países, para cancelar la otra mitad de la factura, lo pagan, puede ser con efectivo, también con bienes y servicios. Es allí cuando surge el comentario o la matriz de opinión de que el gobierno venezolano le regala petróleo a otros países, porque cuando dichos países no cancelan el otro porcentaje, el otro 50% de dicha factura petrolera con dinero en efectivo, sino que lo hacen con bienes y servicios, allí es cuando se ve que esto no genera rentabilidad, y al no generar rentabilidad se genera como que un vacío en la economía que le hace o nos hace creer a los venezolanos que el gobierno le está regalando petróleo a otros países como Cuba, Bolivia o Ecuador, porque regala petróleo pero no recibe. En realidad sí recibe, pero lo que recibe no genera una rentabilidad positiva para el sistema económico venezolano. Ya lo explicaré por qué. Jagua para aquel entonces precisó que en todos estos acuerdos energéticos de suministro petrolero a las islas del Caribe y Centroamérica no hay ningún diferencial respecto al precio del mercado internacional con el cual Venezuela vende petróleo a Estados Unidos, China o a cualquier otro país, que se oferta a $100 en promedio en aquel entonces. La Alianza de Petrocaribe fue creada por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2005 y actualmente la integran Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Todos estos países del Caribe, por ello esta organización se llama Petrocaribe, obviamente. En ningún caso se regala petróleo y en ningún caso hay descuentos sobre los precios de mercado internacional, es decir, que no hay conveniencias de pago. Simplemente lo que hay es condiciones especiales y de plazos para pagar, pero nunca una conveniencia de pago en el que se haya un descuento o se haga un descuento por intereses personales o relaciones interpersonales entre los gobiernos. Howard resaltó que la cita presidencial de aquel entonces ratificó una vez más la vigencia de la visión geopolítica de unidad e integración latinoamericana impulsada por el comandante Chávez, en sus palabras, en sus 14 años de gobierno bolivariano, acción que es seguida por el presidente Nicolás Maduro. En este sentido, el canciller recordó que quienes cuestionan el carácter complementario y solidario de Petrocaribe son los que estuvieron vendiendo durante años, antes de la llegada de la revolución bolivariana, nuestro petróleo a $8 el barril al sistema transnacional de Estados Unidos y de Europa. Son los que dijeron que la faja del Orinoco no era petróleo sino bitumen, es decir, prácticamente carbón. Esto lo comentó Elías Jagua. Entonces, sabiendo esto, nos queda muy claro que Venezuela no regala petróleo, no lo hace literalmente, sino que envía petróleo, pero lo que recibe por ello, cuando no es efectivo, sino que son bienes y servicios, no genera una rentabilidad positiva para la economía venezolana. Y es que cuando sabemos ello, tendemos a pensar y a interpretar que cuando se le envía petróleo a países como Cuba, Ecuador o Bolivia, se tiende a pensar o a comentar incluso que se le está regalando petróleo a esos países, es decir, que se le está petróleo pero no se recibe nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta exactamente
cuando se dice que se le regala petróleo a otros países. Primero y principal, no es casualidad que sea Cuba, Ecuador y Bolivia, que sean los países que más petróleo reciben por parte del gobierno venezolano. Esto por afinidades ideológicas, son países de izquierda, con ideologías de izquierda, con por lo menos tendencias a prácticas socialistas, a pesar de que no lo hagan del todo o potencialmente en el sistema político de su país. Pero Ecuador, Bolivia y Cuba, en especial Cuba, son fuertes aliados ideológicos, políticos y estratégicos en materia de cooperación geopolítica y de colaboración internacional con el gobierno venezolano. Esto ha venido sucediendo desde la presidencia de Hugo Chávez, quien estableció lazos de amistad muy fuertes con, para aquel entonces, Fidel Castro, también con Raúl Castro, con Rafael Correa de Ecuador, los anteriores de Cuba, obviamente, y con Evo Morales de Bolivia, quienes han sido compañeros ideológicos de, o fueron de Hugo Chávez, y actualmente lo son, aunque no en demasía como con Chávez, de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Lo que se tiende a pensar es que cuando se le da petróleo a Cuba, Ecuador y Bolivia, estos países generalmente no pagan con dinero en efectivo, sino que lo hacen con bienes y servicios, pero más aún con bienes. Como por ejemplo Cuba llegó en su momento a entregar tabaco a Venezuela. Ecuador, con Ecuador hubo una serie de convenios en materia de cooperación tecnológica, es decir, con, por ejemplo, el ensamblaje de las famosas computadoras Canaima, y con Bolivia simplemente no se ha recibido nada. Entonces es allí cuando lo que se recibe de esos países es tan poco, representa tan poco para la economía venezolana en comparación con lo que sí les representa a ellos, el poder que tiene el petróleo para impulsar sus propias economías, petróleo venezolano. Es allí cuando se compara que lo que le damos a esos países o lo que les enviamos vale mucho más que lo que ellos nos dan, o incluso el petróleo vale, pero lo que ellos nos dan no vale para nada. Entonces esto no genera rentabilidad, es decir, no genera una ganancia, y no es viable para la economía venezolana, porque se está desperdiciando petróleo que puede servir para ser exportado y así generar más ingresos de la renta petrolera, y también para ser vendido en el mercado. Esto sí beneficia a la economía venezolana. Todo ese petróleo que se le envía a Cuba, Ecuador y Bolivia, por no utilizar el verbo regalar, no genera una rentabilidad, porque lo que recibimos de esos países nunca va a ser tan rentable para la economía venezolana como lo que sí representa en términos de rentabilidad económica, que el petróleo es ese que le enviamos a esos países se quede en casa y que lo utilicemos para exportarlo a otros países, de los cuales sí vamos a recibir una renta petrolera o ingresos considerables para nuestra economía, y para vender ese petróleo, si se le ve la ganancia del petróleo, no se le verá, se le regale en demasía a Cuba, por ejemplo, dándole 5.000 barriles de petróleo diarios. En el pasado eran 100.000, como ya lo mencioné, o también incluso 12.000 República Dominicana. Sí está bien que haya una cooperación o una alianza en materia energética, como por ejemplo lo es Petrocaribe, entre todos estos países del Caribe, pero debe haber el principio de reciprocidad en el derecho internacional, es decir, que lo que le demos a esos países represente algo que vamos a recibir de esos países y puede generar o ser valioso, tan valioso como el petróleo que le damos, y lo que vamos a recibir también sea valioso para nosotros. No es que vamos a regalarles o a enviarles petróleo que van a utilizar y van a impulsar sus economías, pero lo que vamos a recibir de esos países no representa nada para nosotros. Debe haber una igualdad de valores en lo que a intercambio comerciales se refiere. Entonces, ¿cómo afecta esto al país? Primero y principal, el presidente de Petrocaribe, Bernardo Álvarez, llegó en su momento a señalar y a reclamar incluso que Venezuela no regala petróleo. Y es que se puede utilizar este petróleo como materia energética para la inversión social. La Alianza Energética de Petrocaribe ha invertido 208 millones de dólares en 46 proyectos de inversión social en la región. Eso es un buen punto a tratar en lo que se refiere a la Alianza Energética de Petrocaribe. Pero cuando se trata de petróleo, lo que recibimos de esos países no genera una rentabilidad a la economía venezolana, y sí les genera mucha rentabilidad y mucha ganancia a países como Bolivia, Ecuador, Cuba, quienes son los máximos beneficiarios del petróleo venezolano. Bernardo Álvarez señaló que Venezuela no le regala
petróleo a otros países. Bernardo Álvarez es el presidente de Petrocaribe. Hay que entender que cuando se le envía petróleo a otro país es para recibir algo a cambio. Algo tan valioso como el petróleo tiene que representar algún bien o servicio que pueda ser rentable para nuestra economía y que pueda ser no más valioso que el petróleo, pero que llegue a estar a la par en lo que a valor se refiere con lo que recibimos de esos países. Bernardo Álvarez, el presidente de Petrocaribe, desmintió que el país regale el petróleo a los países que conforman el mecanismo de Petrocaribe. Aunque no ofreció las cifras, indicó que en el intercambio del crudo representa una fracción muy pequeña de la producción petrolera venezolana. Pero allí es cuando nos viene a la mente la pregunta de que realmente 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba, actualmente 55.000, 12.000 a la República Dominicana y un gasto de 50.000 millones de dólares en todo el envío de petróleo a otros países que le ha representado el gobierno venezolano por 16 años. ¿Es realmente eso una pequeña fracción de la producción petrolera venezolana? ¿Cuánta inversión interna, cuánta movilidad en el sistema de importaciones y cuánto desarrollo y crecimiento pudo haber tenido Venezuela con ese gasto de 50.000 millones de dólares en envío de petróleo a otros países, invirtiéndolos en Venezuela y no en enviar petróleo a otros países que conforman, en este caso, Petrocaribe? Bernardo Álvarez dijo que no se regala. El 50% de la factura se paga en 90 días y el otro 50% representa la factura a largo plazo en unas condiciones financieras muy favorables que Venezuela asume como parte del proceso de integración. Ese proceso de integración o esa parte del proceso de integración es que se recibe algo de esos países que no va a ser tan valioso y nunca lo será como el petróleo. El porcentaje de morosidad de la deuda a largo plazo es del 0.60%, es decir, en intereses de mora. Indicó que para la cancelación de la deuda a largo plazo se estableció la figura de la compensación. Los países pueden mandar alimentos, medicinas, productos que pueden hacer falta en Venezuela. Sin embargo, indicó que del total de la factura al año no es la gran cantidad. Lo que se recibe de esos países, si llega a ser alimentos, medicinas o productos que puedan hacer falta en Venezuela, sí va a representar tal vez no un impulso al sistema económico venezolano, pero sí un sistema de compensación al sistema productivo venezolano, ya que lo que aquí no se produce se puede recibir de otros países en intercambios comerciales, dándoles petróleo y recibiendo alimentos, medicinas o productos que escaseen aquí en Venezuela. Eso es una buena estrategia, pero mientras lo que se reciba de esos países no sea algo que se necesite en Venezuela, el petróleo que se le envía a esos países va a ser prácticamente regalado, va a ser en teoría regalado. Y es por eso mismo que se comenta, los venezolanos tendemos a comentar que Venezuela le regala petróleo a otros países. Allí es donde queda aclarada esa duda o ese comentario. Según las cifras oficiales, se han compensado 3.037 millones de dólares, despachando un total de 2.65 millones de toneladas de productos y un 96% corresponde a alimentos. Esta bonanza en alimentos y productos que hacen falta o hicieron falta en Venezuela, actualmente también lo hacen, pero en aquel tiempo cuando se les regalaba petróleo también hacían falta, representa algo muy importante. Allí sí había una compensación real para el sistema productivo venezolano por el petróleo que se le enviaba a esos países, pero actualmente se tiende a comentar que se le regala el petróleo a esos países porque lo que se recibe de ellos no compensa prácticamente para nada el sistema productivo venezolano y mucho menos a la economía de Venezuela. Además de una factura de 28.272.000 millones de dólares, es decir, 301 millones de bolívares, el financiamiento a largo plazo es de 14.489 millones de dólares, es decir, un 51%. Álvarez destacó que el tema Petrocaribe, muy criticado por mucha gente, ha sido reconocido internacionalmente porque jugó un papel determinante en la estabilidad económica y social y por ende política de los países miembros. Así es como afecta esto al país. Lo que se recibe no beneficia a la economía venezolana, sí beneficia a esos países, pero ese petróleo que se les da puede ser utilizado para ser exportado por Venezuela y generar ingresos que aumenten la renta petrolera. Sabiendo todo esto y conociendo el contexto, ¿cómo hacer que el envío de petróleo a esos países genere una rentabilidad
a corto plazo. Y digo a corto plazo porque el pueblo venezolano no puede esperar. Los resultados tienen que ser inmediatos porque la escasez es altísima y la inflación muy elevada. Tiene que haber una rentabilidad en Venezuela para que la economía pueda sufrir o experimentar, mejor dicho, un impulso positivo. ¿Cómo hacer que ese petróleo que se le envía a esos países, sabiendo que lo que recibimos de esos países no genera o no compensa nada en la economía venezolana, genere una rentabilidad a corto plazo? Para ello hay que establecer políticas de intercambio comercial que sean proporcionales a la rentabilidad que genera el petróleo. Es decir, si yo te doy petróleo, tienes que darme algo que compense a mi economía, alimentos, productos, medicinas que estén escaseando aquí. No, cosas que no necesita la economía venezolana. Así de siempre, todo tiene que ir por la vía del diálogo y establecer políticas que se basen en el principio de reciprocidad y en que se pague con la misma moneda, que el valor de lo que yo te doy pueda ser parecido al valor de lo que tú me das y lo que tú me das tenga un valor similar a lo que yo te estoy enviando. Es decir, que haya una igualdad de condiciones. Con esto nos queda una idea muy clara que el petróleo, algo tan importante a la economía de cualquier país, y más aún de un país monoproductor de petróleo como lo es Venezuela, tiene que ser cuidadosamente administrado, porque si se envía a la deriva y queda a la deriva, es decir, si se envía a un país del cual sabiendo nosotros no vamos a recibir nada positivo para nuestra economía, es petróleo prácticamente desperdiciado. Los intereses económicos en la geopolítica internacional juegan un papel muy importante, y es que en la política internacional siempre hay intereses permanentes y nunca amigos permanentes, como lo llegué a leer en un artículo publicado por una bloguera rusa. Con todo esto, hay que entender, y queda como enseñanza principal, y lo cito, del conocido periodista de CNN Xavier Servia, que siempre hay que cuidar primero a los de casa y después a los demás. Siempre hay que preocuparse primero por lo que está dentro de Venezuela que por lo que está fuera de ella. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela para el mundo en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.